resumen. Entonces, bueno, aquí pues es el curso de álgebra superior. Entonces, en particular considero que es un curso un poquito complicado porque tenemos que dar como las bases de muchas cosas para que ustedes puedan, pues, tener esas bases para todas sus demás materias, y algo que es muy difícil cuando están ingresando a este estudio formal de las matemáticas es saber demostrar, ¿no? Como qué es una demostración, cómo estructurarla, cómo saber si están haciendo bien una demostración, ¿no? Lo cual es algo que lleva tiempo y pues es con mucha práctica, ¿no? Entonces, tratando de satisfacer esa parte, de ver cómo demostrar y con todos los temas que es de este curso, pues nosotros iniciamos desde una pequeña introducción a la lógica. En esta lógica nosotros platicamos un poquito de la lógica aristotélica, donde nos centramos en tres principios, que es el de identidad, no contradicción y el tercero excluido. A partir de estos, nosotros introducimos lo que es la parte de lógica matemática, nuevamente es una introducción, para responder preguntas de qué es una proposición, cuáles son aquellas proposiciones o afirmaciones que nos van a interesar desde el punto de vista matemático, y van a ser todas aquellas que van a tener un valor de verdad o falsedad, pero no ambas. Aquí trabajamos una notación, que estas proposiciones las estamos denotando con letras mayúsculas, principalmente o generalmente con las letras P, Q, R, S. A partir de esto damos los conectivos lógicos, los cuales nos van a permitir relacionar o manipular nuestras proposiciones. Entonces tenemos el conectivo lógico, que es la I, entonces estamos en esta parte, tenemos el conectivo de la I, la O, donde estamos diciendo que es una O que no es exclusiva, entonces pasa una cosa, otra cosa, o pueden pasar a ambas, ¿no? Y en su tarea trabaja la O exclusiva, ¿no? Donde solo pasa una de las dos situaciones. Y un ejemplo, ejercicio que trabajaron ustedes al principio del semestre, todos los que están aquí, es el problemita del frijol negro en el arroz, ¿no? Entonces, si ustedes ahora lo vuelven a retomar ese ejercicio, van a ver que van a salir varios casos, y esos casos los pueden representar con una O. Ok. Tenemos también el condicional, el bicondicional, y tenemos la negación, ¿no? Una vez que teníamos definido nuestros conectivos lógicos, nuestras proposiciones, los valores de verdad, vamos a trabajar ahora las tablas de verdad. Entonces trabajamos la tabla de verdad de la I, de la O, del implica, del sí, solo sí, o bicondicional, de la negación. Y a partir de estas tablas de verdad, estuvimos trabajando expresiones equivalentes, de las cuales, de las más importantes que trabajamos fueron las leyes de Morgan, ¿no? Entonces, aquí, en esas expresiones equivalentes, estamos diciendo que dos expresiones van a ser equivalentes si tienen la misma tabla de verdad. Una vez que tenemos esas bases, trabajamos lo que son nuestros cuantificadores, el para todo y el existe, y también las negaciones de cada uno de estos, ¿no? Entonces, esta introducción a la lógica, como además de contenido, de los objetivos que yo les estuve exponiendo a lo largo de todas las clases, es que ustedes empiecen a identificar cómo leer un teorema, o, cómo leer una proposición, cómo tratar de iniciar una demostración. Entonces, toda esta primera parte fue con esa intención, ¿no? Entonces, además de empezar a formalizar un poquito más nuestros argumentos, ¿no? Darles estructura. Seguido de eso, le dimos un gran espacio a una introducción a la teoría de conjuntos. Primero iniciamos con una pregunta de qué es un conjunto, y para esto realizamos una actividad de unas bolsitas, unas crayolas, me parece. Entonces, aquí cómo estamos entendiendo que es un conjunto, pues simplemente va a ser una colección de objetos, donde teníamos que tener también presentes cuáles eran las propiedades o cuáles son las propiedades que satisfacen nuestros elementos, porque a partir de las propiedades que tienen nuestros elementos vamos a empezar a generar nuestros conjuntos, ¿no? Entonces, ahí venía esta analogía de las bolsitas. Ajá.
Y para hacer también la distinción entre qué es un elemento, qué es un conjunto, y pues la notación usual o general de los conjuntos, pues es con través de letras mayúsculas, los elementos con letras minúsculas, pero igual ya vimos varios ejemplos donde esto, cómo utilizar la notación. ¿Me escuchan? Ya. ¿Sí? ¿Me escucharon? Sí. ¿Hasta dónde? Bueno, voy a seguir compartiendo. Ok. Bueno, toda esta parte es la introducción o las bases para poder manipular esta parte de conjuntos. Notación para conjuntos, pues usualmente trabajamos las letras minúsculas y metimos la notación, más notaciones, mucha notación, de pertenencia, ¿no? Entonces, un elemento pertenece al conjunto A si satisface la propiedad, ¿no? Si no la satisface, entonces no es un elemento de. Ajá. Entonces, aquí digamos, una idea o algo que he estado procurando, siempre que ustedes tengan una definición, procuren por ustedes mismos dar la negación. ¿Cuál es la negación? ¿No? Entonces ya empiezan a tener un panorama más amplio del objeto de estudio, ¿no? Y no es hasta que llegue un problema o que se pongan a estudiar. Pregúntense cosas, ¿no? Y bueno, ya a través de la definición de elemento, cuando un elemento pertenece a un conjunto, definimos cuando un conjunto es un subconjunto de otro, ¿no? Empezamos a comparar estos conjuntos a través de sus elementos, ¿no? Entonces vamos a decir que un conjunto A es un subconjunto de B si todos los elementos de A pertenecen al conjunto B, ¿no? Entonces ahí estuvimos haciendo un análisis con respecto a los subconjuntos y a partir de eso empezamos a hablar de diferentes casos de subconjuntos, ¿no? Si tenemos conjuntos que son ajenos, sin decir todavía hablar de la intersección, simplemente a través de preguntarnos cuáles son las formas que nosotros podemos acomodar nuestros conjuntos, que tenemos, ¿no? Conjuntos que tienen intersección vacía o que son ajenos, que no son ajenos, que unos están contenidos que otro, y ya, ¿no? Esas eran nuestras posibilidades. Y a través de ese análisis de cuáles son nuestros conjuntos y el ejercicio de las bolsitas, llegamos a un resultado muy importante, que es la colección de todos los conjuntos no es un conjunto. Ajá. Entonces, hicimos la demostración aquí, es el único resultado de esta presentación, de este pequeño diagrama, que sí está señalado, ¿no? Entonces, bueno, entonces demostramos que la colección de todos los conjuntos no es un conjunto, entonces ahí está como abusando un poco de la notación. Eso no es un conjunto. Bueno, una vez que tenemos sentadas la manera de cómo comunicarnos en conjuntos, ya empezamos a interactuar con operaciones, ¿no? Entonces, las operaciones en conjuntos definimos lo que es la unión, la intersección y la diferencia, ¿sí? Entonces, a través de estas definiciones demostramos propiedades básicas de estas operaciones. Por ejemplo, demostramos que la unión y la intersección es conmutativa, es decir, no importa el orden de los factores, no altera el resultado, vaya, pero nos preguntamos si esta propiedad de la conmutatividad la satisface la diferencia. Ajá. Entonces vimos que no necesariamente eso es cierto, ¿no? Entonces, nuevamente, la manera que estuvimos deduciendo los resultados es a través de, pues, preguntarnos cosas, ¿no? ¿Qué pasaría si, o es cierto si pasa tal cosa, ¿no? Entonces, vimos que la unión y la intersección es conmutativa, también es asociativa. ¿Qué otra cosa demostramos? Por ejemplo, con la diferencia, trabajamos qué pasa con el conjunto vacío, ¿no? ¿Qué pasa si alguno de los conjuntos es vacío? ¿Qué pasa con la diferencia? Cuando la unión de dos conjuntos es igual a alguno de los conjuntos o con la intersección. Entonces, vimos esos resultados que son básicos. Y
a partir de la última definición de operación, que es la diferencia de conjuntos, introducimos el concepto de conjunto complemento, ¿no? Entonces, aquí hicimos referencia a lo que es un conjunto referencia, que lo decíamos que de ese conjunto es simplemente dónde iban a estar nuestros elementos, ¿no? Y como ejemplo decíamos, no, pues van el complemento de los números impares, por ejemplo, es de los números impares, pero tendríamos que decir si estamos considerando los naturales o los enteros, ¿no? Porque ya el complemento depende de qué conjunto estamos trabajando, si es los números naturales o los números enteros, ¿no? Entonces, introducimos el complemento y un resultado que trabajamos relacionando la diferencia y el complemento es que U, que es nuestro conjunto referencia, que así lo llamamos, menos A es igual a nuestro A complemento, que son todos los elementos que no están en A, ¿no? Entonces, aquí recuerden que cuando estamos demostrando igualdades de conjuntos, en esencia lo que estamos haciendo es una doble contención, ¿no? Entonces tenemos eso y nuevamente en esta parte de complemento y relacionando con las operaciones unión-intersección, demostramos las leyes de Morgan, pero ahora de conjuntos. Ajá. Entonces esos son los resultados significativos en esta parte de unión, intersección y con el complemento. Una vez que trabajamos y ya teníamos todo esto, ay, sí me canso. Ya que tenemos todo esto, trabajamos el conjunto potencia. El pretexto para trabajar el conjunto potencia es esta noción de subconjunto y generar nuevas bolsitas que a partir de los elementos de un conjunto, es decir, los subconjuntos de un conjunto. Entonces, la manera que introdujimos el tema del conjunto potencia fue a partir de nuestro conjunto vacío. Entonces nos preguntábamos cuántos subconjuntos podemos formar del conjunto vacío. Entonces decíamos que pues solo podemos tener el conjunto vacío y el conjunto que tiene al conjunto vacío, ¿no? Y así íbamos construyendo y teníamos un pequeño modelo como un filtro o un vasito, estos que les decía como de agua de los garrafones que a veces había. Entonces tomábamos el conjunto potencia del nivel que estaba abajo. Entonces, observábamos que cada uno de estos niveles que teníamos aquí, íbamos a formar nuevos conjuntos donde la cardinalidad o el número de elementos iba a ser mayor al nivel de más abajo, ¿no? Entonces, aquí salía esta necesidad de poder decir cuándo vamos a tener un conjunto donde podamos contar de manera así muy intuitiva ahorita, contar cuántos elementos tienen nuestros conjuntos, ¿sí? Porque va a haber un punto que nosotros a través del conjunto potencia, esta operación, vamos a obtener en algún momento, nuestra intuición nos dice, un conjunto que no sea finito. Ajá. Entonces, a través de esta discusión y de lo que ya trabajamos, introducimos los primeros axiomas de Zermelo-Fraenkel. Entonces, estos primeros axiomas son estos cinco los discutimos, que el primero es el axioma de extensionalidad, donde discutimos fuertemente en la manera de cómo demostramos que dos conjuntos sean iguales, ¿no? Entonces, dos conjuntos son iguales si solo si tienen los mismos elementos. Ajá. Entonces, ese es nuestro primer axioma. El segundo es que existe el conjunto vacío, entonces la notación, aquí tenemos nuestras dos notaciones, el vacío y justamente esa digamos, la introducimos a través de una bolsa vacía, ¿no? Esa bolsita que podemos abrir y cerrar, ¿no? A diferencia del conjunto de todos los conjuntos. Bueno, valdría la pena que haga ese ejercicio ahorita, ¿no? Para los que están nuevos, déjenme ver si tengo una bolsita en la mano. Y el axioma de pares, que quiere decir cada vez que ustedes tengan dos conjuntos, siempre pueden formar un conjunto que tenga esos elementos. Entonces, el axioma 3, lo que nos está diciendo es que podemos formar un conjunto cuyos elementos sean también conjuntos. Ajá. Pero sigue aquí teniendo, bueno, tenemos eso. Tenemos el axioma de la unión. Ajá. Entonces, aquí, de manera general,
nosotros lo trabajamos como familias de conjuntos, ¿no? Entonces siempre va a existir un conjunto cuyos elementos sean los elementos de cada uno de los conjuntos, ¿no? Que va a satisfacer esta definición de conjunto, ¿no? Entonces tenemos el axioma de unión y terminamos con el axioma del conjunto potencia, ¿no? Que va a ser el conjunto de todos nuestros conjuntos, y aquí justamente lo que decíamos es que dado que se buscaba fundamentar toda la parte de teoría de conjuntos, y estamos hablando de esto que es más o menos del siglo XIX, XX, si no mal me equivoco, el conjunto potencia permitía tener conjuntos infinitos. Entonces, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, me parece que el séptimo axioma está diciendo que existe, nos está diciendo que existe un conjunto infinito, ¿no? Entonces, con toda esta parte, estamos sacando de manera relucir que nuestros conjuntos se van a estar separando en dos tipos, ¿no? Aquellos que van a ser algo que vamos a llamar finitos y algo que vamos a llamar infinitos o no finitos. Hasta ahorita lo que tenemos es como que existen como un ente que está ahí, sin embargo no sabemos todavía bien cómo se definen, ¿no? Solamente tenemos que la cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que tiene el conjunto. Pero ¿qué pasa si tenemos tantos como ahorita los naturales, por ejemplo, que es el primero que se nos puede venir a la mente, ¿no? ¿Cómo sabes cuál es la cardinalidad de ese conjunto? Si no los puedes contar. Ajá. Entonces, para resolver esas preguntas que salen como de manera quizá un poquito natural de cómo estamos presentando esta discusión, es a través de las funciones, ¿no? Entonces, lo que nosotros hicimos, ya creo que la última clase que nos vimos, fue hacer una actividad de pentominos, y esa actividad, al final, yo les hice ciertas preguntas, ¿no? Entonces, esas preguntas lo que tenía la finalidad de buscar qué es una relación. Estamos relacionando dos tipos de conjuntos. Ajá. Lo que quiere decir es que estamos formando una relación binaria, porque estamos tomando ahí dos conjuntitos, nos estamos relacionando, y para definir una relación, lo que hicimos fue hacerlo a través del producto cartesiano. Ajá. Entonces, eso es todo lo que hemos visto hasta ahorita. Ajá. Hasta la definición de relaciones. Ese es el panorama general. ¿Y hacia dónde vamos? Estudiar las relaciones. A ver, aquí en el chat, pónganme ejemplos de relaciones que se les venga hacia la mente, no necesariamente de mate, ¿no? O sea, ejemplos de relaciones. Así, tal cual como dice la palabrita. ¿Qué es una relación? Y ejemplos de relaciones. ¿Qué se les ocurre? Un noviazgo, sí, ¿no? Entre dos personas, ¿no? El noviazgo entre dos personas. ¿Qué otro? ¿Y qué otros ejemplos de relaciones? Un semáforo verde avanza, muy bien. Entonces es un color del semáforo con la indicación o la acción, ¿no? Rojo se para. ¿Y verde? ¿Cuál es la acción? Amarillo, perdón. Amarillo, ¿cuál es la acción? Amarillo disminuye la velocidad. Ok. Porque va a cambiar a rojo. Muy bien. Los números de camisetas con los jugadores de algún deporte, claro, es el número de camisetas, o de hecho las camisetas, ¿qué es lo que hacen? Tienen su nombre, ¿no? Bueno, en la parte de la espalda tienen su nombre. Entonces es una camiseta para cada jugador. Ajá. Entonces, si hay dos jugadores que tienen el mismo nombre, pues hacen una distinción, ¿no? Ya sea con un apellido, un apodo, lo que sea, ¿no? Un enlace de cables para alguna acción, como el enlace de cables. De repente pensé en este juego famosito del intruso, ¿no? Creo que hay un truco ahí.
el enlace de cables para alguna acción. A ver, ¿cuál es el conjunto? El conjunto, ajá, como presionar una tecla resulta una letra. Ah, ok. Entonces, por ejemplo, el teclado de la computadora, ¿no? O de su celular. Es una tecla. La letra A tendría que ir a la letra A. Incluso eso está interesante porque si tienen un teclado, por ejemplo, el de Estados Unidos, el teclado no corresponde al idioma que están escribiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay la etiqueta del teclado no corresponde a lo que están escribiendo, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos ese detalle. El sol significa día. Órale. Pues sí. Bueno, de la manera que creo que estás pensando, sí, ¿no? Y ahí tendrías que decir, bueno, la luna nos asocia a la noche, ¿no? O pensamos en la noche. El código binario con su significado hexadecimal, ¿no? Entonces, cada, pues sí, ese está muy interesante, ¿no? Ese está muy padre. Bueno, ¿alguien más quiere poner algún otro ejemplo? ¿Podrían dar alguna relación donde estén mezclando tres conjuntos? Un sistema de coordenadas. Ajá. A ver. Bueno, muy bien. Déjenme, voy a continuar para tomar esta parte que dice un transbordo. Ok. Bien. Aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo es formar relaciones y ahora lo que vamos a continuar, ya que terminemos la parte de relaciones, es fijarnos en unas relaciones que son muy particulares, que satisfacen ciertas condiciones y a esas relaciones les vamos a llamar funciones. Entonces, una implicación que vamos a estar enfocándonos es justamente que una relación no necesariamente es una función, pero una función es una relación. Ajá. Entonces, en este camino, lo que vamos a hacer es poder determinar cuándo sí estamos hablando de funciones, ¿sí? Entonces, el estudio de funciones va a ser lo más importante que vamos a estar estudiando en todo este curso, porque una de las cosas que van a estar visualizando en todo su estudio en esta área, o la mayoría de las cosas van a ver que son funciones. Ajá. Entonces, casi todo lo van a poder decir, esto es una función. Ajá. Entonces, al final, van a estar viendo puras flechitas, ¿no? Entonces, no solamente eso les va a estar como se ve, no solamente les va a estar se me fue. Sí, ustedes están determinando lo que son funciones, sino también les va a estar ordenando un poquito como los argumentos, la estructura de sus argumentos. Y con esto, con todo el estudio de funciones, estamos asociando a lo que era nuestro objetivo al introducir la lógica, ¿sí? Que es de qué manera nosotros podemos estructurar nuestros argumentos de tal manera que podamos construir una demostración, la cual nos va a decir o nos va a permitir decir que un resultado o un teorema es verdadero, ¿sí? O que alguna afirmación es falsa. Ajá. Entonces, recuerden que todo en este camino, también lo que nosotros estamos haciendo y que ya hicieron en la generación de muchos resultados, es la creación de conjeturas, ¿no? Y esas conjeturas es como, a grosso modo, es qué es lo que nos dice nuestra intuición acerca de algo, una deducción, y queremos ver si esa deducción es correcta o es falsa. Si es correcta, quiere decir que vamos a poder encontrar una demostración. Si es falsa, querría decir que vamos a poder argumentar a través de un contraejemplo y no dejarlo solo así, tratar de reformularlo de tal manera que se convierta en verdadero.
¿no? Y así poder construir una demostración. Entonces, esta idea muy, muy general de cómo son las funciones y empezar a relacionar las cosas con flechitas, también nos permite a estructurar el pensamiento, ¿no? En particular, nuestros argumentos. Claro está que, como en teoría, eso se escucha súper bonito, pero luego en la práctica llega a ser muy complicado, ¿no? Pero nos gustan los retos, ¿no? Entonces, vamos con esos retos. Y bueno, uno de los resultados que vamos a estar persiguiendo directamente en el estudio de funciones es hablar ahora sí de la cardinalidad, esta discusión que quedaba solo como discusión filosófica en la parte de teoría de conjuntos, ahora sí vamos a decir de manera formal cuándo vamos a tener un conjunto finito y cuándo vamos a tener un conjunto no finito, ¿sí? Entonces, de los resultados es muy significativos de esta parte de funciones es llegar a lograr definir lo que es la cardinalidad de un conjunto, ¿ajá? Y a partir de esto poder comparar cuando un conjunto es mayor o menor con respecto a la cardinalidad, ¿sí? Entonces, con respecto a conjuntos finitos, es, digamos, fácil decirlo, porque podemos decir un conjunto va a ser finito, un conjunto de cardinalidad, por ejemplo, si aquí yo tengo de cardinalidad un conjunto de cardinalidad 5, lo vamos a denotar como las dos barritas muy similares al valor absoluto. Esto es igual a 5 y tengo un conjunto de cardinalidad B, de cardinalidad 3, perdón, un conjunto B de cardinalidad 3. Entonces aquí podemos decir, bueno, pues el conjunto A tiene 5 elementos. Eso quiere decir que como cardinalidad es mayor al conjunto B. ¿Y qué querría decir esto con funciones? ¿No? Entonces, vamos a empezar aquí, a partir de la cardinalidad, vamos a poder decir cuándo un conjunto es mayor, cuándo es menor, qué tipo de funciones podemos definir en esta parte, pero ¿qué pasa con conjuntos que no son finitos? ¿Sí? Entonces, cuando no son finitos, necesitamos dar una manera de cómo comparar infinitos. Ajá, de decir, bueno, voy a tener un conjunto de cardinalidad infinita, ajá, y voy a poder decir si es mayor o menor a otro, ¿sí? Entonces, esas frases que a lo mejor de niños decían, no, sí, creo que, bueno, de niños o de novios, si alguna vez jugaron eso, es de yo te quiero más, no, yo te quiero más, no, yo más uno, no, yo más uno, infinito, infinito más uno, pues infinito más uno es infinito, ¿no? ¿En qué momento ese infinito más algo efectivamente va a ser más grande que otra cosa? Ajá. Entonces, en ese sentido, necesitamos darle un poquito de precisión a cómo comparar nuestros infinitos a través de funciones. Ajá. Entonces, este pequeño estudio que le vamos a dar, que es un resultado significativo en nuestro estudio de funciones, es una noción que la tenemos es una noción del infinito a través de Cantor. Ajá. Entonces, Cantor a veces dicen, sí, estuvo solo dedicado en conjuntos. No, viene siendo un problema de cálculo. Ajá. Entonces, bueno, no me voy a detener ahorita tanto en eso, pero de lo que estamos persiguiendo ya en a partir de mañana directamente, es llegar a discutir formalmente cuál va a ser la cardinalidad de nuestros conjuntos, ¿no? ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto es de cardinalidad infinita? ¿Cuándo un conjunto es de cardinalidad infinita o no finita? Y a partir de sus cardinalidades, poder decir qué funciones vamos a tener en medio, ¿no? Poder comparar esos conjuntos a través de sus cardinalidades, aunque no sea de cardinalidad finita, ¿no? Entonces, ese es el boom que ahorita estamos persiguiendo. Una vez que terminemos esa parte, vamos a continuar con el estudio de un conjunto de cardinalidad no finita muy particular, que ese es el conjunto de los números naturales, ¿sí? Entonces, en el conjunto de nuestro estudio se va a centrar en tratar de ver esa fundamentación que tienen en los números naturales, que también viene, es nueva, reciente, digamos, entre comillas, de todo el estudio de las matemáticas si lo comparamos,
pero también la manera que lo vamos a estar fundamentando tiene una visión axiomática. ¿Qué quiere decir? Que vamos a dar axiomas por los cuales vamos a decir, esos axiomas nos están caracterizando nuestros naturales. Y de manera muy breve, vamos a decir que cualquier sistema que satisfaga estos axiomas es equivalente de alguna manera, y eso equivalente de alguna manera van a ser funciones, a los números naturales. Ajá. Entonces, aquí vamos a estar trabajando los axiomas de Peano. Ajá. Y con este trabajo vamos a comenzar a estudiar inducción, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer es que, si ustedes ven todo este panorama general, justamente una palabrita que dijo Bruno muy adecuada a esto, es la fundamentación, que es fundamental, ¿no? Para sus estudios. Entonces, aquí estamos tratando de, por eso es importante ver todo este panorama, porque si se dan cuenta, como estamos iniciando desde esta parte lógica, ajá, de más o menos cómo empieza a surgir toda esta formalización, ajá, un poquito del origen de todas estas ideas, ajá, y empezar a visualizar cómo se está fundamentando, no de manera tan detallada, porque al final todo esto es una pequeña introducción y esperemos que sea una motivación para que ustedes investiguen, nos pregunten y demás de qué hay más allá de. Ajá. Entonces, en ese sentido, vean que empezamos con lógica, tratando de ver un poco el origen de estas ideas de la lógica matemática, la cual nos permite en general lo que van a ser nuestras demostraciones, tener bien claro cuáles van a ser nuestros enunciados a demostrar o a decir que son falsos, nuestros conectivos lógicos, el lenguaje, es muy importante el lenguaje, los cuantificadores. En teoría de conjuntos estamos introduciendo los primeros axiomas de Zermelo-Fraenkel, que vienen a fundamentar la parte de teoría de conjuntos, relaciones, funciones, y terminar con la parte de los naturales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el panorama general. Y bueno, dentro de naturales, además de inducción, ya que trabajemos inducción, pues al final vamos a aprender a contar, porque por ahí me dieron el chisme que no saben contar. Y pues bueno, pues ni modo. No, no es cierto. Mi chiste. En fin, con esto vamos a ver una pequeña introducción a principios de conteo. ¿Qué quiero decir? Que vamos a ver permutaciones, combinatoria, ajá, y permutaciones combinatorias, ajá. Entonces, todo eso lo vamos a estar sustentando en funciones, ajá, y vamos a ver que todo tiene relación con que estamos trabajando en conjuntos, ajá. Entonces, estamos trabajando con todas estas bases, ¿no? Y bueno, ¿alguna duda, pregunta? ¿Queda más claro hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que ya han visto? ¿Qué es lo que deberían ahorita, no sé, preguntar si tienen dudas o decir, me interesa eso y dónde puedo leer? ¿Qué es contar? Contar, te voy a decir que es una función. Es una función. ¿Recuerdan? De hecho, creo que aquí lo tengo, estas son sus notas. Pero para que vean que al final todo nuestro estudio de este curso estamos trabajando funciones. Entonces, al final todo lo que estamos viendo es una función. Entonces, un ejemplo de esto es esta pregunta de qué es contar. Es que estoy buscando la diapositiva. Aquí. Entonces, un ejemplo, no se ve, chin, pero ¿se acuerdan que yo les puse un problemita? De decir, imagínense que están en el campo o en cualquier otro lado, pero tienen ovejas y no saben contar. Ajá, no saben contar, no saben ni siquiera qué es un número, ¿no? O sea, no tienen esa asociación del significado del número, del símbolo del número con su cantidad. Entonces, pues tienen su rebaño de ovejitas. Entonces, ¿cómo saben que las ovejas que meten en la noche al corral están exactamente las mismas al día siguiente?
¿no? Entonces, una de las propuestas de la solución es asociar a cada ovejita una piedrita y meterlas a lo mejor en una bolsita o lo que sea. Y cada vez que sale una oveja, sacamos una piedra de nuestra bolsita. Si quedan piedritas en nuestra bolsa, quiere decir que se nos escapó una oveja o alguien se la comió, lo que sea, pero hay un ausente, ¿sí? Entonces, ese principio es el principio de conteo, ¿no? Entonces, bueno, contestando la pregunta, esa relación que estamos haciendo entre las ovejas y las piedritas es una relación muy particular que es una función, ¿no? Y esa función, ya lo vamos a estar trabajando, nos permite contar, ¿no? En ese caso muy particular nos ayuda a contar el número de ovejas que tenemos en el corral. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? No, ya, no, todo bien. Ni siquiera tienen todas su tarea, los que están haciendo tarea. Marco tiene una duda de la tarea, más o menos. Ok, entonces, si les parece bien, voy a cerrar esta parte de este diagramita y bueno, pues no se confíen, o sea, al final no se confíen, ya pregúntenos sus dudas, ustedes mismos pregúntense cosas, saquen nuevos resultados, lo pueden estar haciendo y pues nada, ¿no? Es esta parte, ya tenemos como el panorama muy amplio, entonces es verlo desde afuera, es como ver el bosque en un helicóptero o están en un cerro y están viendo todo el panorama. Y ahora nos vamos a estar adentrando a los siguientes temas, ¿no? Relaciones, funciones, naturales y principio de conteo, ¿no? Bueno, toda esta parte de conteo. Y bueno, entonces quedan un par de minutos, no sé si, no, déjenme ver si Bruno anda por aquí, no sé si Bruno quiere decir algo de esta parte. Y bueno, parece que no. Bueno. No, bueno, de mi parte solamente, pues es un programa bastante interesante, ¿no? Y hay muchas preguntas, muchas cosas que vamos a estar discutiendo y pues a echarle muchas ganas, ¿no? A todo este trabajo. Ok. Ay, ya es que me cansé de hablar. Ok, entonces, gracias. Y ahora sí, Marco, dudas de tu tarea o de la tarea. Y si ya, bueno, algún proyecto o algo, pues ya les estaremos compartiendo, ¿no? Eso, pues ya saben, yo también les he mandado un montón de cosas. La unión, ajá, sí. Entonces, bueno, lo voy a escribir en otra página, la duda. Entonces están, si tienen a A y A complemento contenidos en U, entonces A unión A complemento es U, ¿no? Entonces si lo quieren ver como diagramita, estos diagramitas tan famosos, aquí tenemos lo podemos usar en las demostraciones, lo tienen que demostrar. ¿Sí? Entonces tienen que demostrarlo. Entonces aquí tengo mi conjunto A. Ahí está. Si aquí tengo mi conjunto A complemento es todo lo que está afuera, ¿no? Entonces la unión de ambos es todo su conjunto A, ¿no? Entonces, ejemplo de esto, no sé, me parece que lo demostramos. No me acuerdo, ahorita lo reviso.
pero la unión de todo eso es este conjunto, y un ejemplo súper que trabajamos es en los naturales. En los naturales tenemos el conjunto de los números pares, ajá, y su complemento es el conjunto de los números impares. Tomamos la unión de esos dos y nos da el conjunto de todos los números naturales. Ese es un ejemplo que vimos, y bueno, así sería como el diagramita, y la unión sería todo, ¿no? Entonces, tendrían que revisar si sí lo demostramos. Si no lo demostramos, según yo sí lo demostramos. Si no, tendrían que demostrarlo, ¿no? Lo pueden usar, pero si lo demostramos. De lo contrario, tienen que demostrarlo. En las notas, Jesús. Entonces, todo el contenido es en las notas que les he mandado. Entonces, tienen todas excepto la del día de hoy. ¿Alguna otra cosa? ¿Algo más? Soy de los nuevos. Ah, perdón, Jesús. Les voy a compartir estas notas. Estas son las notas de clase. Entonces, bueno, se las vuelvo a mandar se las mando en el grupo de WhatsApp, ¿no? Ahí se las mando. Ok. ¿Algo más? Ese parcial no tendremos examen. En esta primera parte, examen aparte no. Cuenta como, esa tarea que van a entregar cuenta como sus 2 calificaciones de la tarea y de su primer examen parcial. Por eso se les dio como toda la semanita de la semana pasada, justamente con los ayudantes, para que atendieran esas dudas y que la entregan lo mejor posible. ¿Algo más? ¿Cómo se va a calificar? La dinámica de la tarea, van a entregar la tarea completa, y me parece que el día de mañana o el jueves les estarán diciendo los ayudantes qué ejercicios se van a evaluar. Entonces, se van a evaluar 5 preguntas, se eligen, bueno, lo discutimos, y ya el jueves les vamos a decir cuáles son las preguntas que se van a calificar, ¿no? Entonces, es importante porque no saben, o sea, la entrega de la tarea es hoy, entonces ustedes no saben qué ejercicios se evalúan, entonces la idea es que hagan todos bien, ajá, lo mejor posible. Es eso, esa es la dinámica. Bueno, chicos, ¿cómo nos va a calificar a los nuevos? Bueno, eso lo discutimos con Bruno, pero ustedes no tienen esta dinámica de esas tareas, va a ser distinta. Muy bien, entonces, mañana nos vemos a las 2 de la tarde por este mismo enlace, y ya, vamos a terminar esta semana con relaciones, y ya la siguiente vamos a entrar con funciones, ¿ok? Y bueno, pues que tengan una bonita tarde, ¿sí? Cuídense mucho. Gracias, igualmente. Muchas gracias, profesora. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego. Bye. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. maestra. Bye. ¿Andas por ahí? Voy a cerrar la